De un día para otro, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó recibir vuelos llenos de migrantes deportados desde Estados Unidos. A las pocas horas, se renovó automáticamente la licencia que permite a Chevron seguir extrayendo petróleo venezolano gracias a una medida implementada bajo la administración de Biden. Entonces uno se pregunta, ¿hubo un intercambio entre migrantes deportados por petróleo? Porque la verdad es que viendo cómo se dio todo esto y los personajes involucrados bajo la administración Trump y el régimen, cuesta no pensar que aquí hubo algo más que una simple coincidencia. Hoy les voy a contar qué hay realmente detrás de esta historia de deportaciones, licencias petroleras y cómo todo esto impacta directamente a los venezolanos que buscan un mejor futuro en Estados Unidos y que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha generado la mayor crisis humanitaria, migratoria del hemisferio. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano, radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales. Y hoy vamos a hablar de lo que yo llamo el acuerdo migrantes por petróleo. La renovación automática de la licencia Chevron, la aceptación de deportados por parte de Nicolás Maduro y el papel clave que jugó un magnate petrolero estadounidense en toda esta trama. ¿Qué consecuencias reales tendrá este juego de intereses para los miles de venezolanos que buscan quedarse en Estados Unidos y para los que pues, ahora enfrentan la amenaza de ser devueltos a un país bajo dictadura? Vamos a desglosarlo todo, pero antes te pido por favor que te suscribas y actives las notificaciones. Así me ayudas a vencer la censura y la desinformación. Dale me gusta, comenta, comparte el 1x10 periodístico. Recuerda enviarlo a 10 familiares y amigos por las distintas redes para así pues seguir haciendo periodismo independiente. Y si estás fuera de Venezuela, aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país, si quieres apoyar este proyecto periodístico independiente, puedes hacerlo haciéndote miembro del canal con el botón unirme que está al lado del botón de suscribirse y pues puedes hacerte miembro mensual y puedes también enviar super chats y super gracias y yo te leo los mensajes y los super chats que mandes con prioridad en el próximo episodio. Bien. Arrancamos. El 31 de enero, Richard Grenell, conocido por ser un hombre de confianza de Donald Trump y quien actuó como su enviado especial para misiones delicadas, como es el caso de las dictaduras de Corea del Norte y Venezuela, viajó a Caracas y sostuvo una reunión con Nicolás Maduro. Este encuentro fue sorpresivo y pues generó muchísimas interrogantes, ya que hasta ese momento la relación entre Trump y el régimen venezolano había estado marcada, y vamos a decirlo, por sanciones y por una retórica de confrontación mutua. Sin embargo, apenas unas horas después de esa reunión, hablo de la reunión Grenell-Maduro, se produjo la liberación de 6 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela bajo acusaciones de conspiración, como ya lo vimos, fue público y se reportó en este espacio, ¿no? Esto fue parte de la estrategia del chavismo de usar rehenes extranjeros como fichas de negociación. Ya lo hemos visto en el pasado. Esta liberación fue interpretada como un gesto de buena voluntad por parte de Maduro, pero rápidamente surgieron, vamos a decir, dudas sobre qué había obtenido el régimen a cambio. La respuesta no tardó en llegar. Poco después el régimen anunció que aceptaría recibir vuelos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, algo que no pasaba hacía, un año, aproximadamente un año, con la administración de Biden, con la que hay que decir se lograron deportar solo unos cientos de migrantes después. Por supuesto se trancó el serrucho luego de la amenaza de Delcy Rodríguez vía ex usando a los migrantes como fichas de chantaje o armas geopolíticas. Este cambio con Trump representó un giro importante, ya que Maduro siempre había utilizado el argumento de que, no reconocía las sanciones de Washington ni mantenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos como razón para no aceptar los deportados. De hecho, cuando lo hizo durante la administración de Biden, unos 3 días después de que el expresidente demócrata anunciara la reimposición de sanciones a la dictadura en el sector oro por las acciones antidemocráticas, como textualmente lo expresó la administración Biden, simplemente se negó a seguir recibiendo deportados. Recuerden que ya Biden venía con un proceso de relajar sanciones
en pro de recuperar la democracia, la transición hacia la democracia, elecciones libres. No, esa fue la estrategia de Biden. Así que pues así es el macabro juego político de la dictadura. Y con respecto a lo del intercambio de que recibiría el régimen por liberar a estos rehenes y por recibir a los deportados, Grenell insinuó en su cuenta de X que nada, así de simple, lo insinuó. Sin embargo, tras la visita de Grenell, esa postura rígida que se había, vamos a decir, enfatizado luego de que se pararon las deportaciones en la era Biden, se flexibilizó, lo que generó de inmediato dudas sobre qué otras concesiones se habrían hecho tras bastidores. El analista Phil Gunson del International Crisis Group señaló en una entrevista con la agencia de noticias AFP que aunque no sorprende que la administración Trump busque canales de comunicación con Maduro, sí llamó la atención la rapidez con la que se llegó a estos aparentes acuerdos. Y es aquí donde entra una escena de un personaje clave. Harry Sargent III, un magnate petrolero de Florida con una larga historia de negocios en Venezuela y estrechos vínculos con el Partido Republicano. Sargent no solo es un empresario con intereses petroleros, es también un importante donante político que ha contribuido generosamente a campañas republicanas. En junio de 2019, por ejemplo, donó $100,000 a Trump Victory Fund, el comité de recaudación vinculado directamente con la campaña de reelección de Donald Trump, según reportó el medio Tampa Bay Times. Además, Sargent ha reconocido públicamente que se ha reunido en varias ocasiones con Trump en Mar-a-Lago, el exclusivo club del presidente en Florida, ¿no?, para discutir temas de negocios y política, según informó el Times of Israel. Aunque no se les puede calificar como amigos cercanos, esas conexiones evidencian que Sargent ha tenido acceso directo a los círculos más influyentes del entorno de Trump. Y pues lo que está tras bastidores, hasta ahora está tras bastidores. Allí está. Según reveló el diario Miami Herald, Sargent habría sido quien orquestó y facilitó el encuentro entre Grenell y Maduro. No se trata de cualquier empresario, recuerden. Sargent ha sido conocido por moverse en entornos de alto riesgo y visto como alguien que sabe aprovechar las oportunidades, incluso en contextos hostiles. Su relación con Venezuela no es nueva. Según Reuters, la agencia de noticias Reuters, desde 2017 se sabe que ha buscado cerrar acuerdos con el régimen para comprar crudo pesado y asfalto, e incluso fue recibido en más de una ocasión por el propio Maduro. Pero ¿por qué Sargent habría facilitado este encuentro? Bueno, en este punto es donde el petróleo entra en juego. Una de las principales preocupaciones de Maduro en ese momento era la renovación de la licencia Chevron para seguir operando en Venezuela. Esta licencia, que fue otorgada originalmente por el gobierno de Joe Biden, ha sido clave para el régimen chavista y en la obtención de ingresos en medio de las sanciones, ya que Chevron, según datos de Reuters, el 4 de febrero de 2025 exportó en enero, es decir, en febrero hicieron este reporte sobre lo que se exportó en enero, alrededor de 294,000 barriles diarios desde sus empresas conjuntas con PDVSA, lo que representa el volumen más alto desde que se reactivaron sus operaciones en 2023. Estas exportaciones se destinan principalmente a las refinerías de Estados Unidos y se calcula que Chevron aporta aproximadamente una cuarta parte de toda la producción petrolera venezolana, que ronda en los 867,000 barriles por día. Esta licencia se renueva automáticamente cada mes. La licencia general 41, la que otorgó Biden, y se extiende la autorización por 6 meses más con una renovación mensual, lo que le da a Chevron un margen de maniobra para operar en Venezuela mientras que no sea revocada, ¿no? El temor de Maduro era que, con Trump de nuevo en el poder, la Casa Blanca decidiera suspender esa renovación mensual, lo que habría significado un golpe importante en las finanzas del régimen, ya que la producción de Chevron representa aproximadamente, como les decía, una cuarta parte de toda la producción petrolera del país, según datos publicados por la agencia Reuters el 4 de febrero de 2025. Por eso, según fuentes citadas por el Miami Herald,
Maduro habría visto en la reunión con Grenell la oportunidad perfecta para garantizar que esa licencia no fuera suspendida. La jugada sería muy sencilla. Maduro aceptaba recibir los vuelos con deportados venezolanos, algo que es prioridad para Trump por su campaña y por el discurso previo a ganar las elecciones, a cambio de asegurarse de que la licencia de Chevron se mantuviera activa. Y justamente el día siguiente, y estamos hablando al día siguiente de la reunión, porque Grenell se reunió con el dictador el 31 de enero y el 1 de febrero esa licencia se renovó automáticamente gracias a una medida implementada por Biden que estableció este mecanismo de renovación periódica, salvo que la Casa Blanca decidiera frenarlo. Es decir, Trump no hizo nada directamente para renovarla, pero tampoco la bloqueó, que estaba en su poder. Estaba en su poder. En la práctica cumplió lo que Maduro quería. Grenell, por su parte, salió al paso de estas versiones y negó que existiera algún tipo de acuerdo. Llamó a la publicación del Miami Herald chismes y aseguró que los periodistas nunca se habían comunicado con él antes de publicar la historia. Vamos a revisar cuál fue el tweet que publicó directamente Grenell, el enviado especial para Venezuela por parte de Donald Trump. Ahí está el tweet original en inglés, se los voy a leer en español. Esta historia está plagada de errores. Los periodistas, nunca se pusieron en contacto conmigo antes de escribir. Cuando le envié un correo electrónico a Jay Weber, el reportero, entre comillas, para decirle que su historia parecía una columna de chismes de secundaria, se negó a hacer nada al respecto, excepto pedirme una entrevista posterior. Los periodistas y editores que no están interesados en la precisión deberían ser objeto de burla por parte del público. Y pues ahí lo cita, ¿no? Se lo menciona. Sin embargo, las fuentes del diario, y esto es importante destacarlo, ¿no? Sostienen, este diario, el Miami Herald, que Maduro ve su colaboración migratoria como un activo que le puede permitir no solo garantizar la continuidad de Chevron, sino también negociar a futuro el levantamiento de otras sanciones e incluso presionar para que se retire la acusación de narcotráfico que pesa sobre él en Estados Unidos, así como la recompensa de $25 millones por su captura, que bueno, como sabemos todos, subió el precio por su cabeza y la de Diosdado antes de que saliera Biden del poder, además de, entre otros de los que tienen precio, está Padrino López, como sabemos. Miren, esto quiere decir que más allá de las negociaciones públicas, lo que revelan estas versiones es que el régimen chavista estaría apostando por convertirse en un socio útil para la administración de Trump en materia migratoria, con la expectativa de que eso le sirva para aliviar su situación económica y legal en el mediano plazo. Es decir, siguen usando los migrantes como fichas de intercambio, como arma geopolítica. En pocas palabras, un nuevo enfoque pragmático, donde Maduro busca pasar de ser el enemigo al que se le quiere derrocar a convertirse en un actor con el que se puede negociar a cambio de soluciones a los problemas migratorios que preocupan a Trump y que preocupan a sus votantes, a la base más radical que votó por Donald Trump bajo ese discurso de invasión, un discurso que mantuvo durante su campaña, entre otras cosas vinculadas con migración. Y fíjense que si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? El relajamiento temporal de sanciones que hizo Biden con Maduro para lograr avanzar en cuanto a las elecciones libres y la transición a la democracia en Venezuela, esto se quedaría corto y que fue muy criticado por algún sector, ¿no? Porque al menos en este acuerdo se buscaba una transición a la democracia, más allá del error de Biden de empezar a deportar a unos pocos migrantes, que no funcionó, fueron unos cientos de migrantes. Y fue el acuerdo de Barbados, como todos sabemos, el que dio paso a que se llegara al 28 de julio, con todo y sus trabas, con todo y los obstáculos y el ventajismo y la trampa del chavismo, pero se demostró por primera vez de frente ante Venezuela y el mundo, con pruebas y sin forma de refutar que la dictadura perdió y tomó el poder de forma ilegítima nuevamente. O sea, eso fue lo que permitió que ante los ojos del mundo, el mundo entero supiera que ya a partir de tanto el 28 de julio como el 10 de enero ya se terminaba de consumar
con esta autocoronación, un gobierno de facto. Biden incluso recibió a Edmundo González Urrutia en la Casa Blanca. Y debo decir que en este sentido, lo que Biden hizo con las manos, hasta ahora Trump lo está deshaciendo con los pies. Pues hay que decirlo de frente, señores, aunque los políticos no se atrevan a decirlo, hasta ahora. Lo que está haciendo Trump está perjudicando a las fuerzas de la democracia duramente. Entonces, ¿es este el inicio de una nueva relación donde el régimen se convierte en un socio cómodo para Trump a cambio de petróleo y deportaciones? Porque, ojo, aunque Trump eliminó el TPS y el parol humanitario, la licencia petrolera a Chevron sigue intacta. Es decir, esto lo hizo en tiempo récord, eliminar el parol y el TPS. Pero no hubo tiempo, o hasta ahora no ha habido tiempo para pararle el petróleo a la dictadura, que financia a la dictadura. Ya sabemos, y aquí hay un episodio, por cierto, que se los dejo aquí, en el que hablamos de los documentos que se filtraron, que filtró Bloomberg sobre el dinero que habría pagado Chevron en impuestos a la dictadura. Vamos a ver qué más hay detrás de esto. Y te cuento más del empresario petrolero del que estamos hablando, que yo he llamado el empresario del terror. Pero antes, ¿sabías que en los últimos 28 días este canal ha llegado a casi 2 millones? Estamos hablando casi 2 millones de visualizaciones. Sí, como lo escuchas. Esto en total. Y pues yo te digo que esta es una oportunidad única para tu empresa u organización. Tu mensaje puede llegar a miles de personas. Y estoy hablando de miles de personas que quieran consumir tus productos y servicios y pues a quien tú quieres que se exponga tu marca. Mándame la palabra, ahí está en pantalla. Promo patrocinio a ricardolodice@gmail.com y vas a tener un 20% de descuento en la primera pauta publicitaria. Promo patrocinio a ricardolodice@gmail.com y hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Harry Sargent III no es cualquier empresario. Es un magnate petrolero estadounidense con una reputación, miren, tan polémica en el mundo de la energía, pues que deja mucho que desear. Se hizo conocido por llevar sus negocios a territorios complejos y conflictivos desde Irak durante la guerra, pasando por Jordania, hasta llegar a Venezuela. Es lo que se conoce como un hombre de negocios de alto riesgo, para llamarlo de una forma comedida, ¿no? De esos que no temen meterse en zonas de guerra o dictaduras, siempre que haya una oportunidad de ganar dinero con petróleo. Algo muy distinto a lo que podamos pensar los venezolanos y a lo que deberíamos pensar los venezolanos, que queremos democracia, que queremos respeto a los derechos humanos, que queremos que se respete la dignidad humana. Y sabemos que todo esto que estoy diciendo trasciende las vidas, va más allá de las vidas que están en juego. Su relación con Venezuela se remonta hace años, pero fue en 2017 cuando empezó a ganar notoriedad por sus encuentros directos con altos funcionarios de PDVSA y con el propio Nicolás Maduro. Según reveló la agencia Reuters, ese año Sargent viajó a Caracas para buscar acuerdos relacionados con el suministro de crudo pesado y el asfalto, dos productos clave para las refinerías en Estados Unidos y otros mercados. Es decir, crudo pesado y asfalto. Su empresa necesitaba ese petróleo, estoy hablando del petróleo pesado, para alimentar una planta de asfalto en New Jersey. En ese viaje, Sargent fue recibido con honores en el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas, y tuvo un encuentro personal con Nicolás Maduro. Lo curioso es que, según fuentes consultadas por Reuters, el dictador venezolano lo apodó el abuelo por su apariencia física que le recordaba a su propio abuelo. Vamos a revisar en pantalla que publica el Departamento de Justicia directamente sobre la compañía de este empresario. Y ahí estamos viendo una nota de prensa de él directamente publicado en el Departamento de Justicia y con fecha de 22 de septiembre de 2020.
El historial, como estamos viendo allí, el historial de Sargent no solo está marcado por acuerdos de alto riesgo, sino también por escándalos de corrupción. En 2020, su empresa, Sargent Marine Incorporation, que es la que estamos viendo allí, se declaró culpable, como están leyendo ustedes en pantalla, ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios de Venezuela y Brasil y Ecuador. El objetivo de esos sobornos era asegurar contratos para la compra y venta de asfalto con las empresas petroleras estatales de esos países, por cierto, incluidas allí, claro está, PDVSA y Petrobras. Esta información está contenida en el comunicado oficial del Departamento de Justicia, que como ustedes están viendo allí, dice textualmente, Sargent Marine Incorporation pleads guilty and agrees to pay over 16 million in criminal fines to resolve foreign bribery case. Es decir, esta empresa pues se declara culpable y pues acuerda pagar más de 16 millones de dólares en multas criminales para resolver el caso vamos a decir, de corrupción o soborno extranjero. Más o menos esa sería la traducción que hace, y como les estaba contando, esto fue publicado el 22 de septiembre de 2020. Aquí se detalla que entre 2010 y 2018, Sargent Marine Incorporation utilizó un esquema sofisticado de corrupción que incluía contratos falsos con supuestos consultores, que en realidad eran intermediarios para canalizar sobornos a funcionarios gubernamentales. Imagínense ustedes el nivel de este caso, y no lo estoy diciendo yo, está confirmado por el mismo Departamento de Justicia. Admitió su culpabilidad. En el caso de Venezuela, se detalló que la empresa sobornó a 4 altos funcionarios de PDVSA a cambio de obtener información privilegiada y direccionar contratos hacia Sargent Marine. Los sobornos se disfrazaban como comisiones por asesorías inexistentes y el dinero se movía a través de cuentas offshore en bancos extranjeros. Los funcionarios de PDVSA involucrados eran conocidos por los nombres claves de Oil Trader, Tony y Tony 2. Estos tres. Oil Trader, Tony y Tony 2. Y los datos internos que pasaban sobre las operaciones petroleras eran apodados chocolates, así, tal cual, dentro de los correos y mensajes cifrados. Por esas prácticas, señores, prácticas corruptas, Sargent Marine fue multada con 16.6 millones de dólares por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estábamos viéndolo ahí, y varios ejecutivos de la compañía terminaron siendo procesados penalmente. El FBI describió este caso como un ejemplo claro de cómo la corrupción extranjera afecta a los mercados globales y perjudica a los países productores al encarecer las operaciones y reducir la competencia justa. ¿Por qué? Por el soborno, por la corrupción. Ahora, ¿por qué es tan importante Chevron en esta historia? Porque es la compañía petrolera que, a pesar de las sanciones, ha logrado mantenerse operando en Venezuela y hoy por hoy la columna vertebral de la producción petrolera del régimen chavista, y es una empresa estadounidense y no solo está produciendo petróleo como cuando las sanciones de Trump, que está bien, no permitía la importación aquí, pero permitió que la producción de petróleo y que después se desviara ese petróleo y beneficiara al régimen por otra vía, sino que está exportando petróleo a los Estados Unidos en estos momentos. Esa producción de Chevron se ha convertido en el oxígeno económico del chavismo, ya que le permite obtener divisas y mantener en pie el negocio petrolero, que es prácticamente la única fuente de ingresos del Estado venezolano. Y ya sabemos para dónde va la gran mayoría de ese dinero. Casos famosos de corrupción tenemos, incluso algunos que ellos mismos han perseguido. Entonces, en pocas palabras, como ya yo lo he dicho en este espacio, tanto la administración de Biden como la primera administración de Trump, la administración de Biden, y ahora lo está permitiendo Trump, pues han jugado un rol en permitir que siga operando Chevron en Venezuela, que siga el petróleo
para la dictadura. Una dictadura violadora de derechos humanos, una dictadura criminal, una dictadura que está matando al pueblo de hambre, que está encerrando a personas que no han cometido un delito, sino hacer activismo, levantar la voz y pedir libertad, por poner un simple ejemplo. Son miles de personas las que están detenidas. El crudo pesado que produce Chevron, especialmente en el campo Boscán, es vital para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, que están diseñadas precisamente para procesar este tipo de petróleo. Y esto le da a Chevron un poder estratégico enorme, señores. Más allá del discurso político y lo que haya dicho Trump, que no necesitan aquí el petróleo de Venezuela. Así lo ha dicho, pero entonces ¿por qué no le tranca el serrucho al dictador? No solo es fundamental para el régimen de Maduro, sino también para la industria petrolera estadounidense. Según informó Bloomberg, Mike Wirth, quien es el CEO de Chevron, ha mantenido contactos constantes con altos funcionarios de Washington, tanto en la administración de Biden como en la de Trump. Recuerden, estamos hablando de las dos administraciones. Aquí hablamos por la calle del medio. Aquí no se hace activismo político, aquí se hace periodismo. Yo se los digo, porque hay personas que no entienden esto y que me cuestionan cuando yo no soy activista. Yo soy periodista. Lo que yo tenga que decir para escrutar al poder, lo voy a decir. ¿No? Entonces, ¿qué estamos hablando? De que el CEO de Chevron ha tenido enlaces con las dos administraciones para asegurarse de que la licencia que le permite operar en Venezuela se renueve periódicamente. Está defendiendo sus intereses, ¿no? Esta licencia es otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro. Y fue una medida especial que se aprobó inicialmente en 2022 durante el gobierno de Biden como parte de los intentos de aliviar la presión económica sobre Venezuela y fomentar las negociaciones políticas. Ya estábamos hablando antes de los acuerdos, ¿no? La licencia permite a Chevron operar en el país sin violar las sanciones, pero debe renovarse mensualmente y esto le da una extensión por cada 6 meses, como ya yo lo decía anteriormente, de manera tal de que si no se renueva este mes, pues Chevron tiene esos 6 meses para maniobrar, ¿no? De hecho, Wirth ha defendido públicamente la permanencia de Chevron en Venezuela, argumentando que si su empresa se retira, el vacío sería ocupado por Rusia, China o Irán, quienes ya tienen presencia en el sector petrolero venezolano. Eso no es secreto para nadie. En sus palabras, la presencia de Chevron es una especie de ancla de estabilidad que garantiza que al menos una parte de la producción venezolana siga vinculada a Occidente. Y aquí es donde todo se conecta. Sargent, que ha buscado durante años beneficiarse del petróleo venezolano, sabe que mientras Chevron mantenga su operación, él puede seguir sacando provecho de los negocios con crudo y asfalto que dependen de esta producción, claro. Por eso su rol como facilitador de la reunión entre Grenell y Maduro cobra sentido, aunque Grenell lo haya negado rotundamente, y hay que decirlo de forma responsable aquí, es la versión que él dio. De hecho, en el tuit que él pone, él dice que el periodista le pidió una entrevista y está bien que lo haga, tiene que darle derecho a réplica, pero él asegura que no se comunicaron con él antes de publicar la historia y eso es lo que uno tiene que hacer como periodista cuando hay partes afectadas. Tú tienes que comunicarte con ambas partes o con las partes afectadas y si tú no logras comunicarte o esas personas no responden, tú dejas constancia de eso en el trabajo periodístico, pero es parte de la responsabilidad de uno como periodista, ¿no? Entonces, ¿qué se vislumbraba aquí? Asegurar que nada interrumpiera el flujo de petróleo y que sus propios intereses económicos pues quedaran protegidos. Así de simple. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es esto el regreso del pragmatismo petrolero? ¿O estamos viendo una estrategia que, bueno, para que Maduro siga ganando tiempo a cambio de migrantes y crudo? Y mientras tanto, ¿qué pasa con las fuerzas de la disidencia? ¿Qué pasa con los que fallecieron? ¿Qué pasa con los que todavía están detenidos? Porque aquí hay sangre, aquí hay sacrificio, aquí hay hambre, aquí hay sufrimiento. Miren, el acuerdo entre Trump y Maduro con Harry Sargent como pieza clave, moviéndose entre bambalinas, o como dije yo, backstage, ahí entre telones, termina mostrando
una vez más, que en la relación entre Estados Unidos y Venezuela el petróleo pesa más que los derechos humanos. Así de simple. Y lo digo por todo el cañón. Y es que aunque públicamente se hable de sanciones y de mano dura contra dictaduras, en la práctica, cuando se revisa con lupa, se evidencia que los intereses económicos suelen estar por encima de cualquier discurso político. Mientras Donald Trump ordena eliminar protecciones migratorias como el estatus de protección temporal, el TPS, y el parol humanitario, dejando en vilo a cientos de miles de venezolanos que habían encontrado una vía legal para permanecer en los Estados Unidos, no es el Tren de Aragua, los que forman parte del TPS, el Tren de Aragua no tiene TPS. No iban a poner ahí las huellas y los datos biométricos y a sonreír para que lo ficharan. No. Del otro lado, paralelamente estamos viendo, después que se eliminan estas protecciones, que vienen de la era de Biden, dicho sea de paso, con todas las críticas y con todos los errores que cometió Biden, ¿no? Porque aquí igual fuimos críticos al expresidente, ¿no? Por el otro lado vemos que, bueno, se permite que Chevron opere en Venezuela y sigue vigente esta licencia y renovándose automáticamente. Bueno, se renovó en febrero por primera vez después que asumió Trump. Vamos a ver qué pasa en marzo. En el caso del TPS, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el USCIS, la más reciente extensión anunciada en enero de 2025 cubre aproximadamente 600,000 venezolanos. Por otro lado, el programa del parol humanitario, que fue implementado en 2022 y empleado en 2023, benefició a miles de venezolanos, aunque no existe una cifra oficial exacta, ¿no? Consolida como tal una cifra grande de venezolanos. Según un reporte publicado por el diario El País en octubre de 2024, sumado al TPS y al parol humanitario, serían aproximadamente unos 875,000 venezolanos en total, venezolanos y haitianos que se encuentran en el país bajo esas figuras migratorias. Ahora, eso significa que mientras miles de venezolanos son enviados de regreso a un país donde corren el riesgo de ser perseguidos, detenidos o señalados por el propio régimen, el flujo de petróleo y por tanto de dólares hacia el chavismo sigue garantizado. Por cierto, la eliminación del TPS afecta alrededor de unos 300,000 venezolanos porque es la que se eliminó hasta ahora es la redesignación que se hizo en 2023. Solamente quería hacer esta aclaratoria. Y no se trata solo de una licencia, señores. Es que las imágenes que hemos visto de estos primeros vuelos de deportados llegando a Maiquetía son estremecedoras. Migrantes esposados, vigilados por militares y recibidos por el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, quien no dudó en advertir que cada uno será revisado minuciosamente. No, ese chequeo no es solo migratorio, es político y lo sabemos. Ya sabemos lo que significa en Venezuela oponerse a la dictadura, ¿no? Tienes que sonreír para la foto. Esto lo dejo aquí entre líneas. Cualquiera que sea visto como un sospechoso por el régimen puede terminar encarcelado, torturado o usado como una ficha de cambio en futuras negociaciones. Y claramente no me refiero al show mediático que armaron con los primeros migrantes que llegaron. Ya sabemos que esto es parte de la narrativa que quiere imponer la dictadura en la opinión pública, de respeto a los derechos humanos. Aquí, vuelta a la patria, vas a tener derechos, vamos a reinsertar a la sociedad. Mentira. En el fondo, los números de detenidos y las violaciones a los derechos humanos documentadas demuestran lo contrario. No podemos dejarnos llevar por esa narrativa de exponer esas imágenes de esta gente gritando la patria sigue, sonriendo, tomándose foto con Diosdado Cabello. Es lo que ellos quieren poner en la agenda para desmoralizar, para quebrar, para imponer su narrativa y para seguir en el poder. Y mientras que eso lo logren, seguirán en el poder. Por eso, aunque muchos defienden que este tipo de acuerdos responden a intereses pragmáticos y son necesarios para la política internacional, ¿a costa de quién se logran esos acuerdos? Aquí hay vidas perdidas. Ya lo dije y no me canso de decirlo. Aquí hay seres humanos sufriendo. Porque aquí los que terminan pagando el precio son los migrantes venezolanos. Gente que salió huyendo del hambre, de la represión, y que ahora es devuelta posiblemente a las mismas condiciones que la obligaron a irse.
porque en Venezuela no se ha arreglado nada. Ese documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional, en el que dan la justificación para eliminar el estatus de protección temporal, es completamente falso. Es una narrativa de campaña trasladada a un documento ahora oficial, que es lo más grave aún, porque Venezuela no se ha arreglado ni económica, ni criminalmente, ni tampoco en salud pública. Y los tres rubros lo menciona el documento. Sí, firmado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Queda claro que las sanciones económicas han asfixiado al chavismo y es innegable que le han restado margen de maniobra al régimen, pero también es cierto que en medio de ese cerco los negocios petroleros protegidos por licencias especiales como la de Chevron han servido como una válvula de escape. Y esas válvulas, señores, muchas veces son las que le han permitido a Maduro mantenerse en pie. Así que más allá del discurso oficial de Trump sobre mano dura contra Maduro, vamos a ver qué hacemos porque nos han tratado mal. Este episodio deja sobre la mesa una duda que no podemos ignorar. Estamos presenciando el inicio de una relación más funcional entre Trump y Maduro, donde el chavismo se convierte en una pieza clave para contener la migración venezolana hacia los Estados Unidos, mientras que el negocio de petróleo sigue garantizando oxígeno al régimen, oxígeno económico a la dictadura. Es evidente que el régimen de Maduro está jugando sus cartas. Aceptar las deportaciones no es un gesto humanitario ni de buena fe, para nada. Es una movida estratégica, porque al final del día Maduro sabe que mientras siga siendo útil para Trump, mientras pueda ofrecer algo a cambio, sea petróleo, rehenes estadounidenses o colaborar con la migración, siempre habrá espacio para negociar. Y eso podría darle suficiente aire para seguir en el poder. Y eso, por supuesto, contra la lucha de las fuerzas de la democracia. Yo sé que los líderes de la disidencia ahora no pueden decir muchas cosas, pero esto es una realidad. ¿Hasta cuándo puede sostenerse este juego de presiones y concesiones? ¿Hasta qué punto estas medidas terminan debilitando realmente al régimen y no perjudicando aún más al venezolano común que vive entre la crisis y la represión? Por eso, yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que Trump realmente será más duro con Maduro o terminará haciendo negocios cómodos con la dictadura, como ya hemos visto en otros momentos? ¿Qué va a pasar para ustedes este 1 de marzo, cuando se supone que se renueva otra vez automáticamente la licencia de Chevron? ¿Crees que esta renovación de Chevron y el envío de deportados podría terminar fortaleciendo al régimen? ¿Sabías que en los últimos 28 días este canal ha obtenido casi 2 millones de visualizaciones en total? ¿Sí? Como lo escuchas. Así que es una oportunidad para tu empresa u organización. Tu mensaje puede llegar a miles de personas si me escribes la palabra descuento, la palabra promo patrocinio a ricardolodice@gmail.com. Te doy un descuento, lo que eso sí es cierto. Promo patrocinio en el asunto a ricardolodice@gmail.com va a tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Bien, amigos, gracias a los que llegaron hasta aquí, vieron este episodio completo. Les pido por favor que para que sigan apoyando el periodismo independiente y podamos seguir estando aquí en este espacio crítico al poder, luchando contra la censura y la desinformación, suscríbanse, activen las notificaciones, denle me gusta, comenten, compartan. Es la forma como apoyan este proyecto periodístico y me ayudan a mí a seguir adelante. Y pues yo les quiero también pedir que si ustedes están fuera de Venezuela, pueden hacerse miembros desde $2.99 al mes. Es una membresía mensual y apoyas también este proyecto que es autosustentado, que no dependemos de ningún grupo de poder, de ningún grupo familiar, de ninguna corporación, de ninguna, vamos a decirlo, ni un grupo político, nada. Esto es periodismo independiente, ustedes lo saben, ¿no? Y también puedes mandar superchats y supergracias. Cuando vayas a compartir, recuerda, el 1x10 periodístico, a 10 personas, a tu mamá, a tu abuela, a tu sobrino, a tu nieto, a tu hermano, a quien sea que esté en Estados Unidos. Y si tú estás en Estados Unidos y tienes otros familiares que están en Estados Unidos, pues también reenvíaselo a todos esos familiares. Si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad, dímelo en los comentarios y nos vemos en el próximo
episodio. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Y pendientes porque ahora es que viene más información confirmada, más información confiable sobre el tema migratorio, porque la información es poder. Pues eso fue todo por este episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.